siguiente también. Bueno, ahora sí que estamos grabando. Entonces, vamos a empezar la última unidad, vuelvo, repito, que es diagramas de Latimer para empezar. Y hoy vamos a ver las dos primeras cosas, diagramas de Latimer y ecuaciones espontáneas, que es ver cuándo tengo que usar Nernst. Porque uno le enseña la ecuación de Nernst y una vez no sabe cuándo usarla y cuándo no usarla y cómo combinarla con otra cosa. Bueno, Latimer fue un señor que dijo que tener las hemireacciones de esta manera, como figuran acá en la tabla, ¿ven? Están todas, cada uno por separado, ¿sí? Ustedes pueden ir al Chang, a un montón de libros. Esto está en nuestra tabla de los que tienen la tabla entera esta, de las propiedades. Bueno, tienen también las hemireacciones de un montón de cosas. Y este hombre dijo que la verdad que tener así las semireacciones todas separadas era como un poco engorroso cuando uno quería trabajar con un elemento y estudiar un montón de cosas de un elemento, y decidió armar unos diagramitas que se llaman diagramas de Latimer, que lo que hace es poner las especies que pueden aparecer de un determinado elemento, siempre, ¿sí?, formando su reducción. Si ustedes miran acá el nitrógeno, empezamos con nitrógeno más 5, que es uno de los estados de oxidación más altos que tiene el nitrógeno. Entonces aparece más 5, más 3, más 2, más 1, 0 y menos 3. ¿Está? El nitrógeno tiene un par de estados más porque tiene más 4, inclusive tiene un tercio, aunque ustedes no lo crean, tiene el estado de oxidación un tercio, y tiene un menos 2. Pero bueno, en general, el diagrama no es necesario que esté totalmente completo. Y en este diagrama suelen aparecer valores. Estos que están acá son los potenciales de reducción, ¿sí?, para acá. Este sería como el E0, necesario para pasar de acá para acá, ¿sí? El famoso E0 es el potencial de reducción del elemento en condiciones estándar. ¿Qué diferencia había entre las condiciones estándar y las condiciones normales? ¿Se acuerdan? Una era 0 grados y la otra 25. La temperatura, claro. Las condiciones estándar son a 25 grados Celsius. Las condiciones normales son a 0 grados Celsius. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y ambas son a una presión, atmósfera de una presión. Bien, entonces Latimer vino y dijo, ¿qué se puede hacer con los diagramas de Latimer? Bueno, por ejemplo, vamos a ver en los ejercicios que nosotros podemos encontrar potenciales que nos falten. Nosotros decimos, bueno, ok, yo tengo el potencial para pasar de estado más 5 a más 3, y acá me falta este. Bueno, yo haciendo unos planteos con el famoso, la energía libre de Gibbs con el delta G, vamos a poder completar y calcular potenciales que nos falten, o decir, bueno, yo quiero necesito, ¿sí?, reducir de acá hasta acá, y no quiero que siga la reducción. ¿Con qué otro elemento puedo trabajar? Entonces yo digo, bueno, a ver, acá tengo hierro. Si pongo hierro mezclado con nitrógeno, ¿no?, una solución de una cosa, ¿voy a poder hacer este trabajo que estoy planteando o no? Entonces, de vuelta, siempre con los delta, o sea, entre el delta E y el delta G, yo me voy a poder arreglar para ir haciendo todos esos cálculos. Y otra cosa que se estudia mucho con los diagramas de Latimer es el tema que se llama dismutación. Ahora se los voy a escribir acá. Y después vamos a resolver un par de ejercicios. Dismutación con D o dismutación, que es lo mismo. ¿Sí? A mí me van a decir, bueno, estudien, calculen si, por ejemplo, este elemento, ¿sí?, dismuta. ¿Qué me quieren decir con eso? Si una sustancia, un compuesto dismuta,
quiere decir que no es estable y que no permanece de esta forma, sino que se descompone hacia los compuestos que tiene a su derecha y a su izquierda. O sea que se oxida y se reduce a la vez. ¿Sí? Cuando algo dismuta, quiere decir que se produce su oxidación y su reducción a la vez y que no permanece como está. Una de las pautas para saber si eso va a pasar es mirar los estados, ¿sí? el potencial. Normalmente, si el potencial de la derecha es más alto que el potencial de la izquierda, ¿sí? Quiere decir que esto va avanzando fácilmente. Porque cuando nosotros tenemos que relacionar el delta E con el delta G, ¿se acuerdan? La energía libre de Gibbs, me dice que esto es menos número de electrones intercambiados en la reacción por el Faraday por mi delta E. Va, delta E. Si tenemos el cero bien y si no, no. Si tenemos cerito acá, tenemos acá y si no, no pasa nada. Bueno. Si el delta G es menor que 0, cuando esto es negativo, la reacción es espontánea. Entonces, para que el delta G me dé negativo, el delta E tiene que ser positivo. Entonces, si yo más o menos voy viendo que este delta E va a ser positivo, puedo decir, bueno, mi delta G me va a dar negativo y voy a poder, me va a dismutar o no va a dismutar, lo voy a analizar desde ahí. ¿Está? Bien. ¿Preguntas hasta acá? Ok, entonces, vamos a ver primero que nada cómo planteamos, o sea, qué diferencia hay entre plantear algo para calcular los potenciales que faltan y cómo planteo para calcular si esto dismuta o no dismuta o qué más tengo que hacer, ¿sí? Porque los planteos son ligeramente distintos. Bien. Copien o tengan por ahí anotados los dos, sobre todo el del hierro, que lo voy a borrar ahora y después por ahí lo vamos a usar. Entonces, les doy un par de minutitos para que copien. Si algo no se ve bien, díganme. Sí, yo no leo el primer número. ¿Cuál de el todos? El de arriba. ¿Este acá? Sí. 0,94. Gracias. De nada. Ahora lo pongo más grande. 0,94. Volt. Son todos los que están abajo, son volt. Volt, volt, volt. Este, 0,77 volt. Positivo. Ahí está. Este de acá abajo es el único negativo, 0,44. Profe, una consulta. ¿Hay un potencial que no lo escribió? ¿Es a propósito? Sí, porque lo vamos a calcular. Ah, ok, ok. El de acá. Sí, es ese. Sí, ahora lo vamos a calcular. Lo dejé a propósito para que veamos cómo sale. Que no sale de ahí. Igual para poder hacer este necesito uno más. Entonces voy a poner el de ahí y vamos a calcular el de abajo. Porque si tengo dos incógnitas en el mismo lugar, no nos va a salir. Entonces, a ver. Este es de NO2, 1,59. Claro, acá agréguenle que este es 1,59. De acá para acá. Y nosotros vamos a calcular, por ejemplo, para pasar de acá hasta acá. Este. Bien. Este igual creo que lo tienen. A ver. ¿Se acuerdan? Nuestro apunte teórico. No, el apunte teórico está el del cloro. Y este creo que está en los ejercicios de... En los complementarios está uno de nitrógeno. El que no tenemos es el del hierro. Por lo menos no recuerdo que esté tan a mano.
Antes en nuestra tabla teníamos todos los potenciales. Ahora le voy a pedir a Raúl a ver si él encuentra, pues no sé qué pasó con eso, que teníamos toda una tabla de Latimer y no está. Bueno. Profe, ¿Qué? una pregunta fuera de este tema. Los que están en la guía de los sistemas abiertos, ¿esos también los van a tomar en el parcial? ¿O solo los cerrados? No, sistemas abiertos también va, pero lo vieron con Raúl. Cuando tienen que ir calculando con la entalpía. Sí, sí, sacar el calor y todo eso, sí. Por eso, esos los vieron con Raúl. Ah, eso sería abierto entonces. Claro. El cerrado Vos me sería el decís del estos pistón. diagramitas, estos ahí. Sí. Sí, sistemas abiertos, sí. Y sí. Claro, porque después está el del pistón, el que está cerrado. No, va a los dos, abiertos y cerrados. Bueno, ¿puedo ya borrar por lo menos la parte de hierro o alguien todavía está escribiendo? Gríteme. Bueno, borro. Anótenlo bien que después por ahí se los pregunto. Bueno, entonces, acá tenemos que distinguir dos cosas. Cuando nosotros tenemos que calcular algún potencial que nos falta, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, ¿qué? Vamos a plantear las reacciones que necesitamos y si yo quiero el potencial desde el óxido de nitrógeno, si el monóxido de nitrógeno hasta el nitrógeno 2, yo voy a tener que plantear mi reacción, ¿sí? La primera que sucede como reacción 1, la segunda reacción que sucede como reacción 2 y obtener una reacción donde el compuesto intermedio no esté más. Porque yo lo que quiero es que pasa desde acá hasta acá. Y esto me tiene que aparecer como suma de estas dos. ¿Sí? Cuando yo hago ese movimiento de ir en sucesivas reacciones, donde yo tengo sucesivas reducciones, tengo que sumar los delta G. ¿Está? Entonces, yo tendría que hacer que mi delta G de la reacción 3 va a ser delta G de la reacción 1 más delta G de la reacción 2. Siempre usando los potenciales de reducción. ¿Sí? Hay a veces gente que, no sé, ya van a ver cuando esto sea menos, pero igual vamos a seguir usando siempre potenciales de reducción. Nunca se da vuelta el signo de esto para nada. ¿Está? Que es una gran duda, de si invierto la reacción, doy vuelta el signo. No. Pero para empezar, si yo voy a calcular alguno que me falta, lo voy a hacer por suma de reducciones. Y entonces sumo los delta G. Es una reducción más la otra reducción. ¿Está? Bien. Cada uno de estos delta G lo voy a reemplazar por número de electrones, por el E de ese espacio, ¿sí? Por el Faraday, menos número de electrones de la reacción 1 por el E. Ahora esto lo escribo más arriba para que se vea bien. De la reacción 1 por su Faraday, menos número de electrones de la reacción 2 por el E de la reacción 2 por el Faraday. ¿Está? Estos electrones que están acá, de la reacción 3, van a ser los electrones de la reacción 1 más los electrones de la reacción 2. O sea, estos tienen que ser iguales a estos más estos. Si no tengo eso, algo hice mal en el camino. ¿Sí? Eso es una forma de controlar si estoy haciendo las cosas bien. Los electrones totales que tenga la reacción 3, porque fíjense, cuando yo hago una reducción, me van a aparecer, como estas son dos reducciones, los electrones que aparezcan sumados me van a aparecer sumados del mismo lado.
¿Está? Ustedes se acuerdan que cuando es una oxidorreducción, un compuesto se oxida y el otro se reduce. Y eso pasa como, donde uno le da electrones al otro. El que se reduce está ganando electrones. Al ganar electrones va bajando su número de oxidación. El que es el otro, que se oxida, está entregando electrones, está perdiendo electrones. Entonces, los electrones quedan cruzados en las semireacciones. En estas no, porque como es reducción-reducción, todos los electrones quedan del mismo lado. Entonces, en la ecuación 3 van a aparecer sumados los electrones totales. ¿Está? Bien. Vamos a completar estas, así podemos hacer las cuentas. Y vamos viendo qué pasa. Le voy a escribir un poquito más amontonadito para que me quede lugar para hacerla. Y de paso vamos a repasar cómo se balanceaban las ecuaciones. Cómo se hacían las redox, para el que no se acuerde. Bueno, voy con la primera. Bien. A ver, ¿cuáles eran los pasos para equilibrar mediante redox? Lo primero que tengo que hacer es equilibrar cualquier cosa que no sea oxígeno o hidrógeno. En este caso tenemos nuestro nitrógeno con un 2, entonces nos va a tocar un 2 acá. ¿Sí? Bien. Segundo lugar, se equilibran los oxígenos, agregando agua del lado necesario. Yo acá tengo 2 oxígenos y acá tengo uno solo. Voy a tener que agregar un agua de este lado. ¿Ves? Más un agua. Primero tengo que ver si es medio ácido, medio básico, igual, ¿no? Sí, igual, si no te aclara nada, es medio ácido. La ¿Sí? presencia igual ahí de un ácido también medio que me lo dice, ¿no? Claro, acá en la tenés un segunda. ácido acá. Pero si vos esto no estuviera, ¿sí? Lo haces en medio básico, en medio ácido. Ok. Y en el caso de que sea medio básico, y ustedes no se acuerdan, porque equilibrar en medio básico es bastante más complicado, porque vieron que en realidad primero como que se desequilibra del todo y después se vuelve a equilibrar, es más lío. Siempre se puede equilibrar primero en medio ácido y hacerle al último una manganeta, ahora se las voy a contar, para pasarlo a medio básico sin hacerme problema, ¿sí? Allá cuando yo tuve clases con Cristina Di Stefano, una genia, nos explicó el truquito y yo dije, una pavada esto. Y ya está, solucionamos todo. Para mis futuros alumnos, dijiste, y ahora. Obvio. Y ahora van a ver. Bueno, entonces fíjense, acá tenemos 2 hidrógenos, ¿sí? Vamos a tener que poner acá más 2 hidrógenos, ¿no? Y por último, nos tocan los electrones. Supónganse, acá viene la trampa, supónganse que esto era medio básico y que yo no me acuerdo de cómo equilibrar en medio básico. Bien, hasta acá venimos haciendo medio ácido. Si yo lo tengo que pasar a medio básico, sumo de los dos lados la cantidad de oxidrilos necesario para formar agua. Si tengo 2 protones, le sumo 2 oxidrilos. Y sumo 2 oxidrilos de este lado. Entonces, esto con esto me hace agua. Acá me va a quedar 2 aguas. Entonces, yo tacharía, por ejemplo, en este, una de acá con la de acá. Y me quedaría esto más un agua. Y del otro lado me quedaría esto, 2 más 2 oxidrilos. Y ya lo tendría en medio básico. Sin haberme roto la cabeza, acordándome cómo equilibrar en medio básico. ¿Ven? Así es re fácil. Entonces, en realidad, te digan medio ácido, medio básico, con que sepas los pasos del medio ácido, ya estás. Bien, volvemos a nuestro ejercicio. ¿Qué nos falta acá para terminar de equilibrar? Los electrones. Los electrones. Entonces, para los electrones, yo me tengo que acordar que tengo que sumar electrones del lado que esté más alto, del número más alto, ¿no? Yo siempre digo, entre comillas, del más positivo, que no es del lado positivo, sino del que esté más alto. Si yo miro acá, esto no tiene carga, acá tengo 2, ¿sí? De este lado
tengo más 2 y de este lado tengo 0. Entonces, este lado es más alto, de este lado tengo que agregar los electrones. Entonces, de acá me van a ir 2 electrones. Bien. Como esto es una reducción, se supone que siempre los electrones tienen que estar del lado inicial, digamos, porque estoy ganando electrones para que este nitrógeno pueda bajar su número. ¿Está? Listo, nos quedó esa lista ahí, por ahora. Vamos al otro planteo. Tenemos nitrógeno 2, oxígeno, que me da nitrógeno 2. Bien. 2 nitrógenos de cada lado, eso está bien. Acá tengo un oxígeno, voy a sumar un agua. Me vuelve, otra vez tengo 2 hidrógenos, o sea que acá voy a tener que sumar 2 hidrógenos. Y otra vez, de este lado tengo 2 de carga y acá nada, acá van a ir 2 electrones. Bien, atención. Sí, cuando yo sume, el elemento intermedio se tiene que desaparecer. Por lo tanto, si en esta ecuación me hubieran quedado 2, ¿sí? Dióxido de nitrógeno, no. Monóxido de dinitrógeno, si este lado me hubiera quedado un 2 acá, toda la ecuación de abajo la tenía que multiplicar por 2. ¿Está? Porque yo tengo que poder eliminar los compuestos intermedios. Si no elimino el compuesto intermedio, no estoy haciendo las cosas bien. Entonces acá voy a tener 4 electrones más esto, más esto. Este se va con este, ni lo escribo. Bien. Entonces, mi delta G de la ecuación 3, el E del 2 era 1,77. Bien. Mi delta G va a ser delta G de la 3, delta G de 1 más delta G del 2. Bien. Acá voy a tener en el 3 4 electrones, negativo, por el Faraday, por el E, que es el que quiero averiguar, el E del 3, va a ser 2 electrones, por el Faraday, por el primer E, 1,59, menos 2 electrones, por el Faraday, por el otro E, 1,77. Bien. ¿No se pueden simplificar ahí todo eso? Se pueden Los simplificar Faraday. todos los Faraday tranquilamente, ¿sí? Y entonces, acá me va a quedar menos 2 por 1,59. Bueno, todos los menos también, ¿no? En este caso, Y adiós, ya que están los electrones también. adiós, adiós. Y no, porque tenés 2, 2 y acá tenés 4. Claro, te quedan 2 de un solo lado y listo. Claro. Pero bueno, esto sería 2 por 1,59 más 2 por 1,77 sobre 4. A ver cuánto nos da esa cuenta. ¿1,68? Muy bien. Sí, 1,68 volts. Santa loca. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, ven acá, lo que hicimos fue reducción, 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 sumo, 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 sumo. Me quedaron todos los electrones, todo bien. Vamos a hacer otra cosa ahora. ¿Alguna pregunta con este? No. No. Bien. Otra cosa que les quiero aclarar, porque hay un montón de dudas que me surgían a mí cuando estudiaba, entonces ahora siempre me las acuerdo y se las voy diciendo. Supónganse que nosotros cuando hicimos esta ecuación, ¿sí? Como les dije recién, si acá hubiera habido un 2, esto lo estoy agregando ahora, no tienen nada que escribir,
¿no? Porque es un... Si acá hubiera habido un 2, y yo dije, bueno, necesitaba multiplicar esta por 2, para que esto con esto me queden 2, 2 y yo pueda tachar. Si eso pasaba, este potencial no se multiplica. Los potenciales no se tocan. ¿Por qué? Porque el cambio aparece cuando este 2 va a multiplicar a la cantidad de electrones. Y entonces acá, con esto y esto, se producen los ajustes de la cantidad de volt que se va a usar, porque yo después acá voy a tener un número más grande multiplicado por mi potencial. Pero no se multiplican los potenciales, ¿está? Bien. Esa era una duda que yo tuve mucho tiempo mientras estudiaba, porque yo decía, bueno, multiplico todo, ¿y esto qué? Bueno, no se tocan, ¿está? No se tocan, no se les cambia el signo, nada. Bien. Ahí aumenta el electrón, eso sí. El número, claro, este 2, si estuviera acá, me multiplicaría todo. A estos electrones sacaría 4, y después el total acá serían 6, me multiplicaría los protones, todo lo demás, pero no el potencial. El potencial está fuera de toda la ecuación. No se toca el potencial. Bien. Borro. Si alguien le está copiando, grite. Fuerte. Profe, los datos siempre nos van a dar los volts de reducción, ¿no? Porque si nos dan el otro, tenemos que cambiar. No, el Latimer es con potenciales de reducción. Vale. Es más, todas las tablas que vienen hoy por hoy, que están armadas, son con potenciales de reducción. No hay nada con potencial de oxidación. Siempre potencial de reducción. No, yo porque en química general me acuerdo que había que darle vuelta al signo, no me acuerdo por qué. No, pero eso está mal. Eso está mal hecho, ahora te voy a explicar por qué. No hay que hacer eso, porque uno termina haciendo lío. Porque si vos lo dejás en paz, solo la fórmula te lo acomoda. O sea, si vas a dar vuelta a algo, si vas a dar vuelta a un signo, tenés que mirar muy bien lo que estás haciendo. Bien. Vamos a plantear a ver si algo de lo que tenemos acá, como decíamos recién, dismuta o no dismuta. ¿Sí? Para eso tenemos que calcular su delta G. Entonces, supónganse, este aparentemente sí. Siempre decimos aparentemente. Mirando el delta E, yo puedo suponer que eso va a pasar, que va a dismutar, pero no lo puedo asegurar. Lo único que me da la seguridad de si algo está pasando o no es el delta G. Grábenselo a fuego, porque después en los parciales o en los finales se les pregunta algo y ustedes hacen una suma o una resta de los delta E. No se deben ni sumar ni restar los delta E nunca. Se suman o se restan delta G. ¿Por qué? Porque el delta E está afectado por la cantidad de electrones que se intercambian. Entonces, de acuerdo al medio, yo puedo lograr a veces que algo que que de una manera no suceda, de otra sí. Yo puedo cambiar la presión, puedo cambiar no sé, pasar de medio ácido a medio básico, cambié la cantidad de electrones en juego, y entonces algo que de una forma no pasaba, de la otra sí pasa. Entonces, el delta E no me da la suficiente información. El delta E es un indicio. El delta G es una función de estado. El delta G, claro, depende del estado de energía que tenga. Exactamente. Entonces, el delta G, la energía libre de Gibbs, es la que me asegura si algo es espontáneo o no es espontáneo, si está pasando o no está pasando. ¿Sí? Nunca el delta E. De hecho, en el final que tomamos la semana pasada, preguntamos que tenían que calcular un delta G y, no sé, 2 personas no lo hicieron. Sumaron los delta E. Horror. Chau, ejercicio mal. Bien. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a calcular para alguno para este mismo, decimos, bueno, a ver, que aparentemente sí, y después vamos a tomar este que aparentemente no. ¿Sí? Y vamos a ver si realmente eso se cumple o no. Entonces, si a mí me preguntan NO, Gaby, ¿dismuta? ¿Qué? no termino de entender por qué aparentemente sí o aparentemente no. O sea, A ver, entiendo lo que porque se explicaste recién, supone, sí. claro, porque nosotros, como el delta G está asociado al delta E, ¿sí? Mi fórmula de delta G es menos número de electrones por el E por el Faraday.
Si el del L es positivo, yo asumo que el delta G es negativo. Y como nosotros lo que estamos haciendo cuando planteamos una dismutación es una oxidación y una reducción, vamos a hacer una resta esta vez. Entonces, yo puedo pensar que a esto se le va a terminar restando esto, en alguna proporción. Entonces, si este ya empieza siendo más grande, ¿sí? En teoría, si la cantidad de electrones intercambiados son más o menos los mismos, me va a terminar dando un delta G final negativo. En cambio, si yo ya empiezo con un valor más chico y a esto le tengo que restar esto, en teoría yo ya estoy como yendo para atrás. Pero por eso, aparentemente, porque después cuando veamos el tema de los electrones, es donde nos termina de cerrar la cosa. O sea, sí o sí tenemos que llegar al delta G. ¿Sí? Espérate que lo hagamos y te va a terminar de cerrar. Y si no, ahí me volvés a preguntar. Bueno. Dijimos, para dismutación, nosotros tenemos que ver si un mismo elemento se oxida y se reduce. O sea, que yo voy a plantear esto como reducción y este mismo como oxidación. ¿Sí? Este se oxida y se reduce. Bien. Cuando haga el delta G de esto, delta G va a ser delta G de reducción, o sea, con la E, digamos, de reducción del que reduce, menos delta G del que oxida. El que reduce y el que oxida. Pero con la E de reducción, E de reducción, E de reducción. Ahora lo vamos a ir haciendo todo. Bien, entonces, vamos a empezar a equilibrar estas ecuaciones. Esperen que quiero ver. Bien. De nuevo, tenemos que balancear. Ahora ya queremos esto más abajo, todo bonito. A ver, de nuevo, acá va a venir un 2. Tenemos 2, necesito un 2. 2 oxígenos, 1 oxígeno, voy a sumar un agua. 2 hidrógenos, sumo 2 protones. Y 2 electrones acá. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve bien en rosa o se ve muy clarito? Grítenme cualquier cosa. Se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Bueno, el de abajo. Un nitrógeno. Bien. 2 oxígenos, acá uno solo. Tengo que sumar un agua de acá. H2O. Más. 2 hidrógenos, un hidrógeno, acá un hidrógeno más. Y entonces ahora me quedó un electrón de este lado. ¿Está? Bien. Vamos a sumar. ¿Les hace ruido que haya un electrón, 2 electrones? ¿Se acuerdan que hay ecuaciones donde nosotros tenemos que igualar la cantidad de electrones que hay? ¿Se acuerdan cuando se hacía eso? De igualar la cantidad de electrones. Sí, para balancear, digamos, pero acá no querés balancear, ¿no? Querés destruir las especies que están... Claro, acá no quiero balancear. En realidad se balancean los electrones cuando yo esté poniendo mi compuesto frente a otro, ¿sí? Por ejemplo, supónganse esto con hierro. Yo quiero ver qué pasa. Ahí balanceo los electrones para ver que me quede una ecuación final sin electrones. Cuando voy a hacer ecuación de Nernst y todo eso, ahí. Pero acá, que es dismutación, yo lo único que quiero ver es cómo esto se descompone. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Vamos a sumar. Cuando yo sume esto, voy a tener que ir mirando qué hay de este lado y qué hay de este lado e ir como cancelando. 2 electrones de acá y uno del otro lado. Me va a quedar un electrón acá. 2 protones acá y uno acá. Me va a quedar un protón de este lado. El agua es una y una, así que se va. Y me quedan 2 y 1, 3. 3 monóxido de nitrógeno. Del otro lado me quedó esto más el ácido. ¿Ven?
Yo lo que quiero ver es si esto se va a descomponer en esto y en esto. ¿Sí o no? Bien. Entonces, vamos a plantear el delta G. Delta G, esta es la ecuación 3, ecuación 2, ecuación 1. Esta vez, como no son sucesivas reducciones, sino una reduce y una oxida, esto va a ser la ecuación que reduce menos la ecuación que oxida. Yo al ponerle el menos acá, ya me tengo que olvidar de cambiar ningún signo, ni de dar vuelta a nada en el E, ni nada. Es reduce menos oxida, listo. Bien, ¿qué nos quedó acá? A ver, en la tercera ecuación me quedó un electrón menos por el Faraday por el delta E, que ya lo tengo que saber. Si no lo sé, lo voy a tener que calcular porque... No, estoy haciendo algo mal. Un segundo. Esto no, ni siquiera lo calculo. Me fui un minuto, perdón. Este delta G es lo que quiero calcular. Yo quiero saber si ese delta G es positivo o negativo. ¿Está? Entonces, este delta G3 va a ser menos número de electrones de la ecuación 1, 2 electrones, por su Faraday, que esta vez sí lo vamos a tener que usar, por el delta E de la ecuación 1, que era pasar de acá hasta acá, 1,59. Menos. Con el menos, otra vez, del delta G, ¿no? Menos N por F por delta E. Bien. Número de electrones en la segunda ecuación, 1. Por el Faraday, por el potencial de reducción de esta ecuación. El potencial de reducción de esta es 1. 1 volt. Listo. Hago esa cuenta y vamos a ver cuánto me da el delta G de esta. Perdón, profe, me quedé con una duda. Sí. Estabas hablando del potencial de reducción de, o sea, un volt no sería el de oxidación en este caso, porque estamos No. yendo para atrás. No. Vos tenés que poner el de reducción, que es de acá para acá. Claro, pero no se está reduciendo el... No importa, porque vos el menos de la oxidación lo pusiste acá. Ah, ok. Ah, con razón. Ah, ahora. Por eso. Claro, Vos, claro. tiene que ser una sola vez. Lo que estoy dudando es, me parece que tenemos que multiplicar esta por 2 igual. Para que no me queden estos Está electrones. positivo, ¿no? Ahí, Porque si no, no tengo... Porque en realidad acá tengo que tener 2 electrones intercambiados entre esto y esto. Sí, la tenemos que multiplicar. Perdón, hoy estoy extremadamente cansada y mi cabeza le cuesta procesar la información. Es un día que si yo tuviera que ir a rendir algo, creo que me saco un 2, los digo. Fíjense, siempre que yo tengo reducción y oxidación tengo que equilibrar, porque si no me está quedando como que este está entregando 2 electrones y esto está, o sea, ya a la vez está recibiendo 1. O sea, no puedo entregar 2 y recibir 1. ¿Sí? Si yo esto acá estoy diciendo que estoy liberando 2 electrones, tengo que tomar esos 2 electrones de alguna manera. ¿Ven? Yo recién dije que no, pero porque ya les digo, mi cerebro está como lento hoy. Entonces, vamos a multiplicar por 2, porque si no, no me va a cerrar. Ignacio, pará, pero que tenemos que cambiar. Perdón, Ignacio. Bueno, entonces, ¿ven? Esto no tiene que estar acá. Este 2 me va a dar 2 aguas acá. Perdón. Perdón, no me maten. Bueno, vamos de vuelta. Este se van a ir con este. Bien. Después, 2 protones y 2 protones se va a terminar yendo también. Perfecto. Esto me va a quedar 2NO. 2 aguas
acá y un agua allá, me va a quedar un agua de este lado. Y tengo que sumar acá 2 y 2, 4. 4. Y me van a quedar más 2. Ahí está. Claro, porque si no tampoco me cierran las cuentas. 4, 2 y 2, 4. Ahí está, ahora sí. Y entonces acá, sí, son 2 y 2. Ahí cancelaste los electrones, ¿no? Acá arriba los cancelo, pero acá abajo igual tengo 2 y 2, porque uno lo da y el otro lo recibe, entonces tienen que aparecer. Sí, no, era como que no me estaba gustando. Ahora sí, Ignacio, de vuelta. ¿Entienden por qué me estaba yo equivocando? Menos 1,18. Sí, profe. Bien. Profe, yo mucho no entendí por qué en el primer caso en el primer caso que hicimos Sí. no balanceaste los electrones y después sí. Porque en el primer caso que hicimos, nosotros fuimos haciendo sucesivas reducciones. Entonces, lo único que estoy viendo es de acá a acá cuántos electrones pasan, de acá a acá, de acá a acá. Pero voy como reduciendo. De todas formas, si vos mirás, yo dije que en la segunda, y los electrones quedan del mismo lado. Fíjate recién cuando escribiste, ambos electrones quedan del mismo lado. No tengo manera de cancelarlos. ¿Sí? Ok. Porque es siempre reducción. En cambio acá estoy planteando una reducción y una oxidación. Entonces, cuando yo hago una reducción y una oxidación, los electrones que uno da, una especie da, hay otra que los tiene que tomar. Entonces, acá a su vez, una parte de esto le está dando ella se está dando como a ella misma. O sea, esto se está descomponiendo. O sea, esto sí sería una hemireacción, digamos. O sea, las Claro, hemireacciones normales. Claro, fíjense, tengo electrones acá. Esta es la hemireacción de reducción. Y esta es la hemireacción de oxidación. Ah, ok, está bien. Gibbs te está quedando en Joule, porque nosotros estamos poniendo electrones por mol. Sí, en Joule. ¿En Joule o en Joule por mol? ¿En Joule o en Joule por mol? No, creo que en Joule, porque nosotros No, en Joule, estamos porque no tenés usando- unidad de mol. No tengo unidad de mol. Lo que pasa es que los electrones suelen ser electrones por mol, en algunos casos. Podría llegar a ser. Déjenme que lo piense. ¿Sí? Porque los electrones son tantos electrones por mol, pero me entró la duda. Déjenme que lo mire bien, porque me parece que no, que quedan Joule y nada más. A ver, voy a mirar. Lo que pasa es que va a depender de de qué estoy calculando. De si tomo para todos los moles, para todos los electrones que tengo o no. Intercambiadas. No, cuando me queda así, que estoy planteando, me queda directamente en Joule. Si yo quiero en Joule por mol, tengo que ver cuántos moles de electrones intercambié. ¿Este número cuánto dio? ¿Alguien ya lo sacó? Menos 1,18. Menos 1,18. Joule. Dio negativo, quiere decir que delta G realmente, o sea, que me marca que es espontáneo. Si es espontáneo, quiere decir que este elemento dismuta. Si yo lo quisiera hacer en Joule por mol, tengo que dividir este 1,18 por la cantidad de electrones intercambiados. ¿Sí? Entonces yo diría 1,18 dividido 2, y ahí sería Joule por cada mol de electrones intercambiados. Pero como acá estoy tomando todos los electrones que intercambié, es Joule directamente. ¿Sí? Mucha energía para mover 4 electrones. Piden No siempre muevo esa 4 unidad. electrones, muevo 2 electrones. Peor todavía. ¿Qué cosa? Profe,
En el parcial, ¿te piden con Joule siempre o te pueden llegar a pedir, como habías dicho, del electrón, del No, en mol? Joule, lo que les quede en Joule. Sí. Y la verdad que nunca me puse a pensar si esa energía es mucha o poca para mover electrones. Lo que pasa es que también tenés que ver de acuerdo a las especies. Esos electrones, cuánto están de unidos a las especies, cuánto es de fácil desplazarlos de uno al otro. Sí. Si vos me preguntás, no lo puedo comparar esa energía con otra, 1,18 Joule, no sé compararla con otra energía de la naturaleza como para decir si es mucho o poco. Habría que buscar cuántos Joule hay, no sé, en un relámpago o en una cosa o en un... medio abstracto esos valores, si no los analiza comparando con otra cosa. Lo podés tal vez comparar con el cambio de temperatura en un gramo de agua, si lo pasás a calorías. Claro. Estaría bueno ahí. Un Joule es lo necesario para elevar un vaso de 100 gramos, para que se me va. $100 gramos a 1 metro de altura. Y no sé. No entendí lo de metro de altura. Sí, yo tampoco. No, o sea, levanto 100 gramos, 1 metro. Es esa energía, 1 Joule. Y bueno, 1,18 Joule no es tanto. Claro, supongo, 1 metro es acá. Esto debe pesar más de 100 gramos. No es tan diferente. Si bismuta, me está preguntando acá Ignacio. Si bismuta, ¿por qué? Si delta G me da negativo, quiere decir que esta reacción que planteamos, esta de acá, esta es espontánea. Si es espontánea, quiere decir que sucede sin que yo tenga que darle energía extra, sino que al contrario, libera energía para poder suceder. ¿Sí? Libera energía y sucede sola. ¿Está? Entonces es espontánea, bismuta. Y bismuta. ¿Está? Bien. Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno. Ya que borramos recién el del hierro, que lo pensaba usar, pero lo borré y no sé dónde está, vamos a hacer un ejercicio de la guía que nos pregunta, nos dan como un pequeño diagrama de Latimer del vanadio, que yo se los voy a dar porque antes teníamos estos diagramas y ahora no. Lo estuve buscando y no sé qué pasó con esa tabla, así que le voy a decir a Raúl que la rastree. Y me preguntan, ¿sí? ¿Qué puedo utilizar para reducir vanadio de +3 a +2, pero no a vanadio 0? ¿Sí? Entonces, esperen. Les voy a copiar eso y vamos a ver cómo haríamos para responder eso. De vuelta, ¿alguna pregunta acá con lo que ya vimos? ¿Les quedó claro cuándo equilibramos, cuándo no equilibramos? Por ahora sí. ¿Sí? Bueno. ¿Les quedó claro que me había equivocado acá y por qué y todo eso? Ya. Perfecto, perfecto. No es difícil, solo tengo que acordarme que si voy a reducir, sumo los delta G, y si tengo una ecuación tengo una mi reacción de oxidación y una de reducción, delta G es del que reduce menos del que oxida, y dejo en paz a los delta E sin cambiarle el signo. Entonces ahí ya todo me va cerrando. A ver, denme medio minuto. Bueno, ahí está. Estoy pidiendo socorro porque tengo frío. Me pasen algo para... Ok. Perdón, profe, ¿el caso anterior dismutaba o no dismutaba? Sí, porque nos dio delta G negativo. Delta G Perfecto. negativo significa reacción espontánea. Buenísimo, gracias. Bien.
Fíjense, el del vanadio que teníamos venía de, me decían, vanadio, oxígeno más 2, a vanadio más 3, a vanadio más 2, a vanadio 0. Y me ponían, esto era 0,35 de volt, menos 0,26 y menos 1,19 volts. Bien. Y me daban como opciones que yo podía trabajar con el cromo más 3. Tíramela acá. Gracias. Ay, me estoy helando. Perdón. No sé Profe, si ¿qué está. ejercicio es? El primero de la guía 5 de electroquímica. Esa guía. Sí, pero el ejercicio 1 no dice eso, lo del vanadio. A ver, esperen, porque por ahí yo tengo la guía vieja y si no, Claro, se yo las tengo la dicto. guía esta que está en el drive, ¿no? Espera. Bueno, denme un segundo que lo busco en el drive y lo miro. A ver cuál es la que es. ¿Qué ejercicio está ahí? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, de todas formas el ejercicio vale, lo podemos hacer. Porque me daban este Latimer y me daban como opciones cromo o... Profe, ¿es 1,18 o 1,19 el último? 1,19. Profe, una consulta. Pregunté. Para el examen, ¿vamos a tener que solamente basarnos en el delta G o también pueden aparecer gráficos para ver si bismuto o no? ¿Gráficos cómo? ¿Qué gráficos? Gráficos de potenciales. ¿Qué son gráficos de potenciales? No sé, en inorgánica vi para ver si bismutaba, si la especie estaba por debajo de entre dos especies. Ah, vos decís con la Diagrama de línea... Frost. Claro. No, solo vamos a hacer con Latimer. Porque el tema que nos toca es diagramas de Latimer. Ok, gracias. De nada. Sí, no estaría mal buscar y relacionarlo con otros. Pero bueno, como tenemos tantas cosas para estudiar y nos toca Latimer y no los otros, nos hemos quedado con Latimer. Denme un segundo que estoy buscando dónde está guía de ejercicios. A ver, ¿por qué no me aparece en esta guía? ¿O qué es lo que aparece? ¿Dónde está? Lo bueno es que es la última parte, así que... Diagramas de Latimer. Ah, claro. Determine si el manganeso y el cobre son inestables, determine si es inestable, determine si es posible oxidar cromo hasta cromo más 3. A partir de cromo 2. Bueno, lo que estamos haciendo es parecido al 3. A ver. Al 3 de ahí. Utilizando los diagramas, determina si son inestables. Nos achicaron la guía. Bueno. Menos tarea. Está bien, lo vamos a hacer así a ustedes les quedan esos de tarea. Igual, profe, tenemos el de los cosos, ¿no? El de los Tienen adicionales. el de los, sí, de los adicionales. Bueno, está bien. Este es un ex ejercicio de guía, entonces, que me lo eliminaron este año. No sé por qué. Bueno, no importa. Trabajamos con este y trabajamos con el cromo. El del cromo tengo de cromo más 3 a cromo más 2 y a cromo 0. Cromo más 2 y a cromo 0. Y los valores que tengo son de cromo más 2, de más 2 a más 3, esto es menos 0, 42,4 y este es menos 0,74. Bueno, la pregunta es,
me decían si era posible, o sea, con qué, si alguna de estas especies, cromo 0, cromo 2, cromo 3, se podía utilizar para reducir vanadio de más 3 a más 2, pero no a vanadio 0. O sea, yo quiero que esto pase hasta acá y acá se quede, que no siga. ¿Está? Bien, lo primero que nosotros necesitamos conocer son los potenciales de reducción que están implicados en lo que yo quiero reducir y en lo que no quiero que pase. Entonces, el primer potencial, menos 0,26, lo tengo para, digo, bueno, yo necesito superar este potencial para pasar de acá hasta acá. Pero, ¿cuál es el potencial de acá hasta acá? Que es el que yo no quiero que suceda. Como no me lo dan, lo tengo que calcular. Yo tengo que empezar haciendo este cálculo. Acá voy a tener una X. ¿Sí? Entonces, háganlo ustedes rápido. Profe, ¿puedo repetir la consigna? Quiero pasar de vanadio a... Quiero pasar de vanadio más 3 a vanadio más 2. O sea, la reducción quiero que llegue a vanadio más 2. Pero que no siga hasta vanadio 0. Tengo que poder frenar ahí. Que el potencial que me aporte el cromo solo me alcance para pasar de vanadio más 3 a vanadio más 2. Entonces, primero, ustedes hagan rápido ahí la cuentita de cuánto me daría el potencial para pasar de vanadio más 3 a vanadio 0. ¿Sí? Así practican como hicimos recién. ¿Y cuánto da, Alan? Menos 0,88, ¿puede ser? Menos 0,88, perfecto. Bien. Háganlo después, les tiene que dar menos 0,88. Perfecto. O sea, profe, cuando son especies así que tienen un solo átomo, no es necesario ir a Gibbs, hacer todo el procedimiento. O sí lo tengo que hacer por Gibbs. Lo tenés que hacer por Gibbs. ¿Sabes por qué? Porque si vos lo planteas de la otra manera, conceptualmente lo estás haciendo mal. Y va a llegar un momento en que te vas a olvidar porque no vas, o sea, vas a estar haciendo mitad del atajo, digamos. Si vos te lo acordás, bueno, listo, lo haces como rápido. Pero si lo tenés que plantear y mostrárselo a alguien, plantea el Gibbs. ¿Sí? O sea, yo entiendo lo que vos me decís, pero los atajos a veces después uno se olvida. Entonces, si te lo acordás, todo bien, pero no lo escribas en papel, el atajo. Ponele el taje rapidito, menos en un examen. Ok, gracias. Bien. Lo que Alan dice es esto. Si yo de acá a acá hay un solo electrón, y este es vanadio, esto es vanadio, esto es vanadio. O sea, acá no hay oxígeno, no hay protones, no hay nada. Yo voy a poner de acá a acá, esto más un electrón me da esto, y esto más un electrón me da esto. Entonces, plantear mi delta G es hacer un electrón por Faraday por su E, por el E. ¿No? Y después, de vuelta, un electrón por el Faraday por el E. Bueno, es todo un electrón por el Faraday, sumo y resto los E y ya está. Pero sumar y restar los E tiene que ser como un cálculo auxiliar, no un planteo tan planteo. ¿No? Profe, Pamela. cuando tengo del mismo lado, entonces saco la E, y cuando tengo cruzado los electrones, saco directamente todo Delta completo. G. Eso. Sí, una vez que tenés el delta G, cuando vos tenés cruzado, una vez que tenés el delta G, también podés despejar el delta E de esa. ¿Esa delta L G. no se llamaba FEM o estoy equivocada? FEM, fuerza electromotriz, sí. Se llama de un montón de maneras. Bueno, a ver, se llama potencial, voltaje, fuerza electromotriz,
Algunos te ponen la U como una fuerza potencial de no sé qué. Bueno, un montón. Bien, fíjense una cosa. Si yo estoy diciendo, como decíamos recién, que para que una reacción suceda, mi delta G tiene que ser negativo y por lo tanto, al ser delta G, número de electrones por el Faraday, con un negativo acá, digamos, esto tiene que ser positivo para que este me dé negativo, ¿sí? Nosotros con eso hacíamos como una aproximación. Entonces yo puedo hacer como un cálculo auxiliar diciendo, a ver, si yo quiero que esto se reduzca, voy a necesitar que el cromo se oxide. Entonces, la E que me quede para calcular el delta G, ¿no? Esa E tiene que venir de alguien que se reduce y alguien que se oxida. Ya les digo, esto así no lo debo plantear. Es un cálculo auxiliar. Estoy haciendo una aproximación. Entonces, yo voy a decir, bueno, a ver, la reducción tiene que ser menos 0,26, ¿no? ¿Qué tengo que poner acá para que, en principio, cuando yo reste este valor, esta cuenta dé positiva? Digo, bueno, necesito un valor que sea negativo, pero de módulo mayor a 0,26, ¿no? Entonces yo digo, bueno, miro acá y digo, perfecto, este podría ser. Cualquiera de los dos podría llegar a andar. Pero también tengo que considerar que a la vez que yo pienso esto, tengo que pensar que también teniendo reducción y oxidación, yo tengo este 0,88 acá. Entonces, también tengo que pensar que el valor que quede acá, que tiene que ser el mismo, ¿sí? Debe hacer que esto sea negativo, ¿no? Entonces, si acá pongo un valor positivo... Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Porque no veo en la parte de abajo del pizarrón. Sí, perdón. ¿Ahí se ve? Sí, gracias. Vamos de vuelta entonces. Fíjense, necesito que este 0,26 sea negativo, ¿sí? Yo poner un valor que haga que esta cuenta se vuelva positiva. O sea, yo de acá necesito un resultado positivo. Entonces digo, bueno, para que esto sea positivo, tengo que tener acá un valor negativo y mayor a 0, el módulo a 0,26. Para que menos con el menos se me haga más y esto quede positivo. Entonces, me dan el cromo, me dicen el cromo puede ser, yo digo, a ver, si es menos 0,26, menos 0,42, podría ser. Si es menos 0,26, más 0,74, puede ser. Cualquiera de estos dos, en principio, parece que puede funcionar. Entonces, yo digo, bueno, mis opciones, el cromo más 3 o el cromo más 2. Cualquiera de estos dos, al revés, porque en realidad este se va a oxidar. Si se va a oxidar, sería el más 2 y el 0, porque los tengo que mirar, ¿sí? Que van a hacer este camino. Entonces, si yo pongo este y uso este potencial, si pongo este y uso este potencial. Ahora, a la vez, yo dije que no quiero llegar a vanadio 0. Entonces, no debo poder, o sea, esta cuenta de acá abajo me tiene que dar negativa, porque esto no se tiene que poder realizar. Entonces, para que esto me dé negativo, yo tengo que ver qué pasa con esta X. Digo, bueno, esta X podría ser positiva, que no es el caso. Ninguno de los dos que tengo acá me sirve. Y si es negativa, ¿qué pasa con este 0,88? Debería ser negativo, pero menor al 0,88, para Profe, que... perdón, pero me parece que el valor de reducción del cromo 2 más al cromo 0 es 0,90 en la guía. Del... Cromo, 0,90. sí. Ay, sí, ¿por qué puse 0,74? Y ahí sí te serviría, me parece. Porque estoy haciendo 0,90. Bueno, menos 0,90. De Profe. todas formas, acá sirve, ¿no? Menos se hace más. Este sigue siendo positivo. Bien.
analicemos acá. Yo acá necesito que esto se mantenga negativo, aún con estos valores. Entonces yo digo, Pamela, ¿qué me ibas a preguntar? No, que me había mareado ahí con el tema de los signos. Si podía Claro, por volver a eso, repetir. sí, vamos de vuelta. El tema es este. De acá hasta acá quiero llegar. Yo quiero pasar, vamos a marcar así primero. Quiero que esto suceda. ¿Sí? Pasar de banario más 3 a banario más 2. Para que eso suceda, yo estoy haciendo una primera aproximación de cálculo auxiliar diciendo, si esto tiene menos 0,26 de potencial y yo necesito un delta E positivo para que después en la cuenta final me dé un delta G negativo, ¿sí? Este número me tiene que dar positivo. Mis opciones para trabajar me dicen, mira, yo tengo cromo. ¿Puedo hacer como una reacción, poner en una cuba vanadio, cromo, que se pongan en contacto y eso va a pasar lo que vos querés o no? Entonces digo, bueno, a ver, analizo. Este valor que yo ponga acá de oxidación, porque si este se va a reducir, el cromo se tiene que oxidar. Entonces, este potencial que yo pongo acá, como en mi reacción de oxidación, tiene que poder volver positiva esta cuenta. Entonces, si yo vengo con menos 0,26 y acá tengo un negativo y necesito que todo esto me dé positivo, yo digo, bueno, esta X tiene que ser negativa también, cosa que menos por menos sea más, ¿sí? Aparezca un positivo en alguna parte, y además mayor que este valor. Porque si yo acá pongo menos 0,1, no me alcanza para que esto se vuelva positivo. Entonces vengo y miro con los números que tengo, los valores que tengo. Digo, el cromo tiene menos 0,42. Si yo acá pongo menos 0,42, tengo menos por menos más, me va a quedar 0,42 positivo menos 0,26, me da un valor positivo. Entonces puede ser, en ese caso sería cromo más 2 que iría a pasar a cromo más 3, porque se va a oxidar. Pero este valor me sirve en esta primera aproximación. El 0,90 también me sirve, porque de vuelta, menos con menos más, ¿sí? Con este menos, todo queda positivo. Entonces, para ir de acá hasta acá, este o este me sirven. Me sirve el cromo 0 y me sirve el cromo más 2. ¿Qué pasa ahora si yo analizo? Igual ahora les voy a aclarar algo más. ¿Qué pasa ahora si yo analizo el otro, la otra parte? Digo, yo quiero ir, a ver que busque otro colorcito. No quiero, no es que quiero ir, no quiero llegar a vanadio 0. No quiero. O sea, nosotros hicimos esta cuenta de vanadio más 3 a vanadio 0, pasaba esto, y esto no quiero que pase. Yo no quiero llegar acá. Entonces hago el mismo planteo. Digo, bueno, a ver, si yo tengo el que reduce tiene menos 0,88, el que se oxide, ¿sí? Quiero que tenga un valor tal que esta cuenta me siga dando negativa. Entonces, si yo pongo acá en la X el 0,42, digo menos con menos más, tengo menos 0,88 más 0,42, me da negativo. O sea que esta transformación de acá a acá me sirve para cumplir esto y para cumplir que no pase hasta allá. Pero, ¿qué pasa con este otro valor? Con el 0,90 yo ya no podría cumplir lo que estoy planteando. ¿Por qué? Porque menos, con el menos del 0,90 es positivo. Y entonces tendría 0,90 menos 0,88 y me daría un valor positivo. Si esta cuenta da positiva, mi delta G de esa reacción va a ser negativo. Y entonces este 0,90 lo descarto. Esto ni lo pruebo porque ya de acá me está dando mal. ¿Sí? Entonces, mi posible candidato para cumplir esto que estoy planteando es cromo más 2 a cromo más 3. ¿Está? ¿Se entiende eso? Ahí a lo último que el candidato
del 2 al 3 dijiste, ¿no? Claro, del cromo más 2 al cromo más 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear el delta G haciendo esta reducción y esta oxidación y ver que me cierre la cuenta, que realmente el delta G me dé negativo con este pedacito, ¿sí? Y como para terminar de chequear. ¿Ven? Entonces, me acerco calculando el delta E, pero al último igual tengo que plantear con el delta G. ¿Está? Entonces, mi cuenta final tendría que ser lo que yo quiero hacer de acá a acá y de este a este. Uno que reduce y el otro que oxida. Y plantear mi delta G como delta G del que reduce menos delta G del que oxida. Y me tiene que dar un delta G negativo. ¿Está? Profe, si vos no hubieses corregido el dato que te dijo uno de los chicos, te daban los dos casos. Claro, y tendría que verificar con los dos, a ver qué pasa. Ah, ok. Mi tema también es mirar qué pasa, ¿sí? Porque nosotros estamos diciendo, bueno, esto. ¿Qué pasa con el cromo? Por ejemplo, si yo vengo del 0 al 3. También, Creo que se puede, yo lo calculé rápido y da también. si hago de acá a acá, ¿sí? Claro, porque ese es el que vale 0,74, que yo recién me había confundido. Entonces, si yo pongo cromo 0 al cromo 3, me da esto. Entonces yo puedo hacer o este planteo o con el mismo criterio, el otro planteo decir de vanadio 3 a vanadio 2 y de cromo 0 a cromo 3. Y cada uno hacer el delta G. Entonces, Pero ahí no era que no había que ir hasta el 0 o era solo no, para el esto estamos vanadio. hablando del cromo. Ah, Era el vanadio no. Estamos hablando del cromo, que cromo 0 a cromo más 3 tiene este potencial y con ese potencial yo podría hacer que esto pase de acá hasta acá. ¿Ven? ¿No sería al revés la flecha, digamos, cromo más 3 a cromo 0? No, porque el cromo se tiene que oxidar, mientras que el vanadio se está reduciendo. Claro, pero en el diagrama solo mirando al cromo. La flecha de abajo, la rosada. Ah, esta, decís de acá para acá. Sí. Sí, está bien. Sí. Sí, en serio, perdón hoy, porque ya les digo, si hoy yo tuviera que rendir, me ponen un 2, no, me van a poner signo negativo en la calificación, porque mi cabeza hoy está, no sé, no logro arrancar. Me tomé 8000 cafés y bueno. Es de esos días que uno tiene que dice, bueno, mi cerebro se tomó vacaciones. Es terrible. Cuando uno es alumno y tiene un día así y dice, bueno, me quedo hoy, no voy a clase, me duermo la siesta, pero bueno, cuando uno es profesor, tiene que hacer el esfuerzo. El cerebro despierte. Bueno, ¿se entendió todo lo que podemos hacer con Latimer? Perfecto. Bien. Ok, vamos a hacer una cosita más vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos reacciones espontáneas. Y vamos a aclarar cuándo usábamos y cuándo no usábamos NERST, ¿sí? Y si quieren de paso, podemos hacer el ejercicio, a ver, que tomamos en el final. El jueves pasado, cosa que vean. Los ejercicios de final a veces son ejercicios que se tomaron en parciales. Y después se los subo al final al Drive. Así los tienen. Bueno. Vamos a poner la ecuación de Nernst, a ver si se la acuerdan.
Bueno. Reacciones espontáneas, dice la guía. Gaby, te está quedando fuera de la pantalla ahora. Por arriba. Bueno, ya lo acomodo. Igual estoy poniendo solo reacciones espontáneas. No. Esperen que estoy acá. Bien. Okay. Cuando vean el balance que tomé, fue el mismo balance que uno de los balances que les tomé a ustedes en el parcial. A ver. Ahí. Ahí está. Bueno, nuestra famosa fórmula de Nernst nos dice que un E, por ejemplo, yo puedo tener E o delta E. Ahora vamos a ver cuándo es E y cuándo es delta E. Va a ser como E0 menos 0,059 sobre número de electrones, logaritmo de. Si la E es para una hemireacción, acá va a ir reducido sobre oxidado. Si la E es un delta E entre dos hemireacciones, o sea, es de una ecuación global, esto va a ser delta E y el logaritmo va a ser productos sobre reactivos. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado si yo lo estoy trabajando para una hemireacción o si estoy trabajando para la suma de dos reacciones. ¿Sí? ¿Cuándo uso la ecuación de Nernst? Nosotros recién estábamos diciendo que Latimer, ¿sí?, lo que hizo fue ordenar todas unas sucesivas reducciones en condiciones estándar. Esos potenciales que aparecen en Latimer son de condiciones estándar. Cuando nosotros nos salimos de las condiciones estándar, tenemos que ajustar ese potencial. El potencial cambia. Entonces, este potencial de acá es el de condiciones estándar. Este potencial que yo calculo es para otras condiciones. ¿Qué pueden ser otras condiciones? Distinta presión, o sea, la presión es distinta de una atmósfera. Las concentraciones molares son distintas de 1 molar. En las condiciones estándar yo siempre tengo concentraciones 1 molar. Acá las concentraciones van a ser distintas de 1 molar. ¿Sí? Entonces tengo pHs raros, tengo cosas raras. Cuando me sacan de las condiciones estándar, tengo que ajustar mi E con Nernst. Y yo después, por ejemplo, lo puedo meter en un delta G y calcular el delta G de esa reacción para asegurar si algo es positivo o negativo. ¿Está? Bien. Les voy a dar, por eso, vamos a dar como ejemplo el que tomamos en el parcial, en el final. En el final la pregunta decía, calcular E para el par, ¿sí? Y me ponen de permanganato a manganeso. Les voy a poner acá. Y vamos a aplicar nuestro Nernst. Vamos a ir aclarando algunas cosas. Me dicen, calcularé para el par, esta era la pregunta A, manganeso, oxígeno 4 menos, o sea, para manganato, a manganeso más 2, a pH
5. Y después me dicen, punto B. ¿Podrá en estas condiciones, o sea, en las condiciones dadas acá, ¿sí? Oxidar cloruro a cloro? Me dan como dato el par, o sea, el E de las condiciones estándar, que es 1,51 volt, y me dan el E del cloro, 1,36, y me dicen concentración molar igual a la concentración molar del manganeso, igual a 1,1 molar, y me ponen presión de hidrógeno de 2 atmósferas. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a empezar haciendo ahí? Viendo que me están pidiendo... ¿Dónde estoy? Espera, acá. Viendo que me están pidiendo el potencial para este par. Como solo me pide el potencial para este par, digo, bueno, yo voy a plantear esa en mi reacción para empezar. ¿Sí? Y después vamos a ver qué hago con todos estos datos que me ponen acá. Entonces, digo, bueno, vamos a ir de manganeso a manganeso más 2. Acá, si yo miro, yo sé que el oxígeno tiene menos 2 de carga, o sea, 4 por menos 2, menos 8. Si acá me quedó menos 1 de carga, este manganeso tiene que tener más 7. Después paso a más 2, es una de mi ecuación de reducción. ¿Sí? Entonces, es mi ecuación de reducción. Bien. Es importante porque, como yo tengo que plantear, cuando tengo una sola en mi ecuación, reducido sobre oxidado, esta parte va a tener que ir dividida a esta parte. ¿Está? Bien. Hagamos toda nuestra ecuación para ver ¿para qué tenemos que equilibrar esto? Para ver qué pasa con, o sea, qué especies aparecen como iones y qué pasa con los electrones. Entonces, hay un manganeso y un manganeso, está todo bien. Vamos a tener que sumar acá. ¿Sí? Hay 4 oxígenos, vamos a sumar 4 aguas. Me quedan 2 por 4, 8 protones. Y después tengo, fíjense, de este lado me quedaron 8 positivos y 1 negativo, o sea, 7 cargas positivas. Y de este lado me están quedando 2 cargas positivas. Por lo tanto, de este lado tengo que sumar 5 electrones. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos eso, vamos a aplicar nuestra ecuación. Yo sé que mi delta E o mi E, como quieran ponerle, va a ser el E0. El E0 de esta reacción es 1,51 volt. ¿Sí? Siempre se plantea para reducción. Porque se plantea reducido sobre oxidado. Si esta ecuación hubiera sido oxidación, yo igual, dentro del logaritmo, tengo que hacer reducido sobre oxidado. O sea que tienen que acordarse que siempre se plantea para reducción. Bien. Esta E me están diciendo que es 1,51 menos 0,059 sobre 5 electrones. Logaritmo de...
¿Qué va adentro del logaritmo? Va la concentración molar de todas las especies que aparezcan como iones. No van sólidos, no van líquidos, ¿sí? Tiene que ser iones. Entonces, acá yo tengo como ion manganeso más 2, los protones y el permanganato. El agua no, ¿sí? Tiene carga cero, no va. No van sólidos, no van líquidos, no va nada que tenga carga cero, van los iones. ¿Qué otra cosa de aparecer va dentro del logaritmo? Si yo tengo alguna especie que sea gaseosa, dentro del logaritmo va la presión de esa especie en atmósferas. ¿Sí? Entonces, van los iones como concentración molar y van las presiones en atmósferas. Nada lleva unidades dentro del logaritmo. Y además, recuerden que los iones y todo esto van elevados a sus atomicidades, ¿sí? Entonces, atomicidades no, a sus coeficientes molares, atomicidad es otra cosa. Bien. Entonces, acá va a ir la parte reducida sobre la parte oxidada. La parte reducida es esta de acá. Entonces, yo voy a tener que poner concentración molar del manganeso más 2. No tengo ningún coeficiente, o sea, acá hay un 1, esto iría a la 1. Dividido, ¿sí? Protones elevados a la 8 y concentración del permanganato molar también a la 1. ¿Por qué? Negativo acá. Porque tampoco tengo nada acá, adelante. Bien. Si ustedes miran, en este caso, concentración de manganeso y concentración de permanganato, ambas eran 1,1 molar. Por lo tanto, esto y esto se va a poder simplificar. Lo tacho, adiós. Y me saco eso encima. Digo, esto se va, esto se va. A partir de acá, todo lo que tenemos que hacer es como matemática, ¿no? Nada demasiado extraño. Cuando a mí me dan el pH, yo tengo dos opciones. O despejo de acá la concentración de protones, ¿sí? ¿Se acuerdan que pH es menos logaritmo de la concentración de protones? O trato de ver si eso me aparece acá en la fórmula, para no tener que... ¿Saben que el pH que tengo acá es 4,5? No sé por qué escribí 5, a ver. Claro, pH 4,5. Bueno, es lo mismo. Está bien. Vamos a poner 4,5 para así, cuando me den el resultado, me es más fácil controlarles el número porque ese resultado lo tengo. Bien. Entonces, acá si miran, ¿se acuerdan que si yo paso esto, lo cambio de lugar, me cambia el signo? Esto sería 1,51 menos 0,059 sobre 5. Esto pasaría para acá como logaritmo de hidrógeno a la menos 8. Me voy a ir acá arriba, así puedo. Seguir la cuenta. Bueno, me está quedando que mi delta E es 1,51 volts menos 0,059 quintos logaritmo de concentración de protones a la menos 8. Bien. Si yo bajo el menos 8 acá adelante, o sea, todo esto es despeje matemático ya. Va a venir el menos 8, logaritmo de los protones.
y logaritmo y un negativo, esto es pH. Entonces, yo acá tendría que mi delta E es unos menos 0,059 sobre 5 por 8 por el pH que era 4,5. Listo. Hago la cuenta. Debería darles 1,0852 volts. Decimal más, decimal menos. Entonces, ahí podemos ver cómo nos varió el delta E de 1,51 que nosotros empezábamos a 1,08. Ven que ahí me dieron un dato de presión de un hidrógeno, pero acá no me apareció hidrógeno como hidrógeno 2. No me apareció la especie de hidrógeno en mi cálculo. Si no me aparece la especie de hidrógeno en mi cálculo, quiere decir que ese dato que me dieron está de adorno. Y yo tengo que saber que no lo tengo que meter a la fuerza. ¿Ya? Si hubiera aparecido hidrógeno, como hidrógeno 2, dentro del logaritmo tenía que ir multiplicada esa, o dividida, según de qué lado apareciera el hidrógeno, esa presión que me dieron en atmósferas. ¿Sí? Bien. Profe, consulta. Al final Pregunté. no entendí por qué pusiste delta E. ¿No era E para las hemireacciones? Sí, ahí podías poner E, sí, E. Ah, ok. Puse delta E porque tengo el piloto automático hoy mal conectado, perdón. Perdón, en serio les digo que mi cabeza está haciendo todo lo posible por funcionar, pero me doy cuenta que estoy lenta, estoy carreteando todavía. Bueno, pero sí, E. Tiene razón Alison. E. Delta E es cuando es entre 2, no es E. Bien. ¿Hasta acá entienden? ¿Sí? O sea, uso NERS siempre que necesite corregir un potencial. Bien, si a mí me preguntaran si esa reacción, esa hemireacción, ¿sí? ¿Cuál es su energía? Todo, bueno, en esas condiciones yo puedo calcular su delta G, digamos. ¿Sí? Profe, Bien. no entendí cuando dijo que cuando es entre 2 es la variación de E. Porque acá yo tengo un solo potencial de una sola reacción. Sí, Con lo cual no puedo decir que es un delta. Delta siempre es una resta de dos cosas. me tendría que dar otro Claro, cuando dato. yo tenga otra ecuación, ¿sí? Entonces con otros datos más, ahí haría el delta E. Ahora, de hecho, dame un segundo y ya vamos a llegar a algo que les puedo dar como ejemplo. Bueno, en esta misma ecuación me preguntaban si era posible, en esas condiciones que yo había dado, pasar de cloruro a cloro. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la ecuación que nosotros teníamos, que la borré y ahora la voy a necesitar, a la ecuación que yo tenía, que era esta, manganeso, oxígeno al menos 4, más 8 protones, más 5 electrones, no, manganeso, más 2, más 4 aguas, ¿sí? Que ya sé ahora que en estas condiciones tiene este E, bueno, yo tengo que sumarla con cloruro pasado a cloro 2, 0. Necesito ver si esto así funciona, si realmente es una reacción espontánea. Entonces, vamos a equilibrar esta ecuación. Necesito dos cloros para tener cloro 2 y cloro 2. Y después, acá me quedaron 2 electrones. Bueno, de este lado, 2 electrones. ¿Sí? De esta me decían que el E era... A ver dónde lo tengo. Lo anotaron, ¿cierto? ¿Me lo dicen?
1,36. 1,36. Este es su E0 porque esta no la he cambiado para nada. Fíjense, acá nos pasa esto de 2 electrones, 5 electrones, con lo cual esta la voy a tener que multiplicar por 5 y esta la voy a tener que multiplicar por 2. Bien. Me va a quedar una ecuación con 10 electrones intercambiados en total, donde tengo, bueno, no quiero escribir todo, 2 manganesos, 8 protones, 10 electrones, esto se va a ir con esto, ¿sí? Ustedes escriben toda la ecuación. A ver si la escribo chiquita. 16 protones más 2 cloro menos, que me da cloro 2, manganeso. Ah, me estoy olvidando el 5. 5 por 2, 10 acá. 10. Y acá también, 5. 2 manganesos. Ahí mandaste un -4 en el permanganato, ese 4 te va más abajo. Abajo. Gracias. Y en la cuenta final también. Gracias. Sí, lo veía raro, pero. Bueno, 5, 2, 2 por 4, 8. Sí, grítenme cualquier cosa. Ahí está. ¿No? Sería esa ecuación. Acá, yo tengo dos opciones. A mí me preguntan si esto sucede o no sucede. Como yo ya tengo los 2 delta E calculados, directamente puedo hacer la ecuación de, o sea, calcular la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs de esta ecuación es la de, ¿sí?, la de reducción menos la de oxidación. Entonces, esta ecuación es mi ecuación 3, ecuación 1, ecuación 2. Esta primera era la de mi reacción de reducción y esta de abajo es la de mi reducción de oxidación. Entonces, mi delta G de la ecuación 3 va a ser delta G de la ecuación 1 menos delta G de la ecuación 2. ¿Está? Acá en realidad tengo que tener cuidado porque estoy intercambiando en total 10 electrones. Bueno, no puedo poner 2 y 5, son 10. Mi delta G de la ecuación 3 va a ser, fíjense, número de electrones por el E de la primera ecuación por el Faraday, menos número de electrones por el E de la ecuación 2 por el Faraday. Los números de electrones son los mismos, el Faraday es el mismo. Entonces, vamos a poner 96.500 Coulomb por 10 electrones. Una Diga. consulta. ¿Por qué está restando ahí los delta G si no estamos viendo si bismuta? O... No, porque es una oxidación y una reducción. Y acá menos con menos me haría más, ya que me lo dijiste. Siempre que sea una reducción y una oxidación, se hace reducción menos oxidación. Siempre. En cambio, cuando vos tenés que calcular un delta E que quedó pendiente, Sí, es verdad, sí. yo hago suma de, porque Sí. voy haciendo reducción. Me mezclé, sí, gracias. Está bien, de nada. Bien. Pero no, aparte, pero justo porque me hiciste notar que estaba dejando acá y es menos con este menos se hace más, si no, estaba haciendo el lío. Bien, entonces, fíjense, el 96.500 y los 10 electrones salen y acá tengo E de la 1 menos, o sea, el 2 menos el 1, o este negativo y este positivo. Bueno, entonces tengo menos 1,0852 más 1,36 volt. Qué feo, más. Y este delta G, o sea, Coulomb por volt son Joule, me da 265.182 Joule mayor que 0. No se puede hacer lo que me estaban pidiendo. No puedo oxidar el cloro con este formato del manganeso. Profe, ¿hubiese sido lo mismo comparar los E de reducción de ambas Por eso, ecuaciones?
Para hacer una aproximación rápida, sí, pero después siempre tenés que, para demostrarlo, tenés que hacer el delta G. Si vos dejas los delta E en un examen, está mal. Ok. ¿Sí? Es bueno Bien. saber eso, gracias. Bien. Fíjense una cosa. Acá se les pidió por separado calcular primero este potencial y después aplicar eso a la reducción. Si a mí no me hubieran dicho nada y me hubieran dicho directamente que yo diga si esto podía o no podía pasar, yo podía plantear de una sola vez hacer esto y hacer la ecuación de Nernst, pero para esta ecuación resultante de acá. ¿Ven? Entonces, ¿qué hubiera pasado en ese caso? Fíjense, me tiene que dar exactamente lo mismo. No me puede variar. Entonces, miren, acá sí yo hubiera dicho que iba a ser el delta E, porque va a ser el delta E de esta ecuación que me quedó acá abajo. ¿Ven? Yo hubiera dicho, para esta, ¿cuál es su potencial? Entonces hubiera sido, acá, el E del que reduce, el E de reducción de la ecuación de reducción, o sea, el E de reducción del que reduce, menos el E de reducción del que se oxida. Entonces, E de la 1, E de la 2. Vamos a ponerlo así. Siempre de reducción. O sea, delta E de lo que aparece acá. Menos 0,059 cantidad de electrones, logaritmo de. Y acá yo tendría que haber puesto el manganeso. Acá aparece cloro, que normalmente el cloro aparece como cloro gaseoso. O sea que presión del cloro, si me la daban en atmósferas, tendría que haber ido ahí. Profe, tengo que poner un exponente en el manganeso, ¿no? Sí, porque tengo 2. Así que viene al 2 y el cloro elevado a la quinta, porque tengo el 5. Después me quedaría la concentración de cloruros a la 10, la concentración de protones a la 16 y la concentración del manganeso también al cuadrado. ¿Sí? De acá, de cloruro, no me dieron ningún dato. Si no me dan dato, yo tengo que asumir que es 1 molar. Entonces, esto se toma 1 molar. La presión, si no me dan datos, tengo que asumir que es 1 atmósfera. Entonces, esto, 1 atmósfera. ¿Sí? Manganeso y este eran los dos 1,1 molar. Pero como son iguales y están elevados a la misma potencia. Ay, perdón, porque hoy no logro. Ahí está, logaritmo todo esto. No termino de coordinar. Bueno, esta con esta eran iguales en este caso, se van a ir. O sea que fíjense que al fin me termina quedando lo mismo que recién. Solo que bueno, ahora está elevado a la 16. Pero acá yo tengo 10 electrones esta vez intercambiados. Entonces, mi cuenta esta vez va a ser, ¿sí? Delta E tendría que ser L 0, ¿sí? Es 0 de la primera, no la que nosotros corregimos recién, porque la corrección está metida acá otra vez. Entonces, 1,51 menos 1,36 volt menos 0,059 sobre 10, y acá yo tendría logaritmo de esto, hidrógeno a la menos 16, o sea, tendría que bajar el menos 16, logaritmo de los protones, y de nuevo, esto con esto sería pH. Entonces, me tendría que quedar delta E sería 1,51 menos 1,36, ¿cuánto da?
Milo Quintinis. 1,51 menos 1,36. 0,15. 0,15. Bien. Menos 0,050. Bueno, un 0 más y saco el 10 de abajo. 0,0059 por 16 por 4,5 que era el pH. Entonces, 16 por 4,5 por 0,0059. Me da 0,15 menos 0,4248. Delta E. Entonces, me quedó un delta E de menos 0,2748. Cuando haga el delta G, de esa ecuación, voy a tener 10 electrones por 96.500 coulombs por este potencial, menos 0,2748 volts. Esto por 96.500 Y te da lo mismo. 10 me da exactamente lo mismo, 265.182 Joule mayor que 0. Volvemos a no se puede. ¿Ven? Se hizo separado porque me lo pidieron separado, pero yo también podía hacer el planteo total. Entonces, acá sí va delta E y productos sobre reactivos. Cuando yo tenga una sola en mi reacción, es E y o sea, zona reducida sobre zona oxidada. ¿Está? Bueno, respiren. Hasta acá tenemos que ver hoy. Entonces, miren todo y díganme si les quedó alguna pregunta. Más que yo hoy no estuve hecho en la luz. Así que fíjense si les quedó alguna duda. Ok, bueno. Si no les quedaron dudas, listo. Fíjense en el cronograma porque nos queda una clase. Después, el 25 de octubre tienen como laboratorios con Raúl y ya una clase de repaso, creo, o 2, y ya tenemos parcial. O sea, queda una sola clase del último tema, que es las leyes de Faraday, ¿sí? Y terminamos la materia. Y sé que parece muy antes, pero en realidad es porque entre los feriados y lo que falta, está puesto como para que ustedes puedan dar el segundo parcial, recuperatorio del primer parcial, recuperatorio del segundo, y terminar las clases con la materia como casi liquidada. ¿Está? Así que no crean que es tan antes. Bueno, mientras piensan, si tienen alguna pregunta, vamos a ir cortando la grabación. Bien. Si no tienen preguntas, el que quiere ya se puede retirar. Yo me mareé ahí con las últimas